Entonces, ahora sí, iniciamos la grabación y continuamos con movimiento circular. Entonces, básicamente de movimiento circular habíamos hablado la clase pasada de la parte cinemática del movimiento circular, donde ahí aparece el periodo del movimiento. Bueno, primero aparece qué es el movimiento circular, ¿no? Es cuando la trayectoria es una circunferencia o parte de una circunferencia. En nuestro caso, los cuerpos se van a mover a lo sumo en un plano. Es decir, toda la trayectoria la puedo contener en un plano. No hay movimientos circulares más raros que eso, que en la vida real obviamente existen. Pero nosotros nos limitamos a eso. Entonces dijimos eso, después hablamos de qué era el periodo del movimiento circular, que era el tiempo que el cuerpo tarda en dar una vuelta completa si estoy haciendo una circunferencia, si me estoy moviendo con una trayectoria de circunferencia, es decir, en pasar por el mismo punto 2 veces seguidas en la misma dirección, en el mismo sentido. Ese sería el período. Si el movimiento es de ida y vuelta como un péndulo, bueno, es pasar por el mismo punto otra vez, ¿no? En el mismo sentido, en un viaje de ida y vuelta. La frecuencia era cuántas veces pasa el móvil por ese punto en la unidad de tiempo. Esa era la frecuencia. Por ejemplo, si un cuerpo da 300 vueltas por segundo, quiere decir que por un punto cualquiera de esa trayectoria, en un segundo pasa 300 veces. Entonces la frecuencia son 300 sobre segundo. O también cuando se trata de número de vueltas por unidad de tiempo, por segundo, la unidad se denomina hertz, o sea, 300 hertz en ese caso. Porque uno también puede hablar de, que algo gira a 40 vueltas por minuto. Entonces, ahí uno habla de la frecuencia de 40 RPM, o sea, revoluciones por minuto. Entonces, dijimos periodo, hablamos de frecuencia. El periodo es la inversa de la frecuencia. Esas fórmulas ustedes no tienen por qué deducirlas, pero simplemente las tienen que utilizar. Aunque son muy fáciles de deducir, muy fáciles. Después hablamos de una velocidad angular, que me dice cuánto ángulo barre el cuerpo por unidad de tiempo, por segundo, por ejemplo, si algo se mueve con una velocidad angular de 20 grados por segundo, quiere decir que en un segundo barrió 20 grados. Hablamos de la velocidad tangencial. Todo esto lo hablamos en la clase anterior y dimos un ejemplo. Lo tienen ustedes que volver a ver eso. Hablamos de la velocidad tangencial, que era la velocidad común que uno conoce, ¿no? Si algo, por ejemplo, si un auto se está moviendo en una pista circular, es la velocidad que me marca el velocímetro del auto. Y también dimos una fórmula que relaciona la velocidad tangencial con la velocidad angular. Habíamos dicho que la velocidad tangencial era el radio multiplicado por la velocidad angular. Pero si uno hacía esa cuenta, ahí la velocidad angular, que uno la puede
dar en grados por segundo, por ejemplo, barrí 20 grados por segundo, si uno hace esa cuenta que dije recién, la velocidad tangencial es velocidad angular por el radio, resulta que la velocidad angular tiene que estar en radianes por segundo. Y para hacer la conversión, la cosa es muy fácil si uno tiene en mente que por ejemplo, 180 grados es pi radianes, o sea, 180 grados es 3,14 radianes. Bueno, a partir de ahí uno puede sacar, por ejemplo, que un radián son 180 dividido 3,14. Eso le da más o menos 57 grados. Bueno. Y después mencionamos algo de la parte dinámica. Bueno, acá están. Voy a la hojita anterior. La parte dinámica dijimos que, bueno, cuando algo giraba, para que algo gire, alguien tiene que hacer fuerza hacia adentro de la trayectoria, digamos, ¿no? La trayectoria es esto que está punteado acá. El cuerpo se mueve por esta línea punteada y para que eso pase alguien tiene que hacer fuerza hacia adentro. O mejor dicho, la fuerza total aplicada sobre el cuerpo tiene que ser hacia adentro. Esta fuerza total puede ser producto de varias fuerzas con las que yo esté tironeando esta masa. Puede ser que yo tironee a esta masa. Yo estoy acá en el centro y la ato con un hilo y la empiezo a hacer girar. O, en ese caso, la fuerza total es la tensión. O pueden ser varias fuerzas, ¿no? Qué sé yo, que este punto esté imantado, este también, y estas dos cuerpos se atraigan por el magnetismo y además hay una cuerda que también los une. Y entonces está la fuerza de tensión, la fuerza magnética y todas las otras fuerzas que pueden llegar a estar. Bueno, para que esto gire, la resultante de todas esas fuerzas tiene que ser hacia adentro. Bueno, y dimos cuánto vale esa fuerza que estábamos llamando centrípeta, porque es hacia adentro, y dijimos que esa fuerza centrípeta es la masa por la aceleración centrípeta. Y también dijimos que la aceleración centrípeta se escribe como la velocidad al cuadrado dividido al radio, el módulo de la velocidad dividido al radio. Y que ahora el módulo de esa velocidad, o esa velocidad que hace la piedra en la trayectoria, la estamos llamando velocidad tangencial. Es decir, la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Y la fuerza centrípeta es la masa por la aceleración centrípeta. Bueno, lo que dije antes es importante, una de las cosas que recién dije es importante, y es que la fuerza centrípeta no es una fuerza particular o una fuerza que uno tiene que pensar como fuerza de interacción, es decir, debida a la interacción de dos objetos. Por ejemplo, ya dije, cuando un cuerpo, no sé, o nosotros estamos acá sobre la Tierra, interactuamos con la masa de la Tierra y eso genera una fuerza que es la de gravedad. Esa es una fuerza de interacción. La fuerza centrípeta en general, como bien se dice acá en la definición, y nosotros vimos ejemplos y hoy vamos a ver otros ejemplos, como bien dice acá, es la suma de las componentes de las fuerzas presentes, o sea, las fuerzas presentes son las de interacción, la que ustedes conocen, la normal, rozamiento,
el peso, la fuerza de tensión y nada más para ustedes, ¿no? Después se va a agregar la fuerza elástica, pero por ahora nada más. O sea, la fuerza centrípeta está hecha con esas fuerzas. Uno tiene que proyectar esas fuerzas en la dirección del radio de giro. Y la suma de todas esas proyecciones es lo que me da la fuerza centrípeta. Y como bien dice acá, las componentes de esas proyecciones llevan signo positivo si apuntan hacia el centro de giro, y si apuntan hacia el lado contrario llevan signo negativo. Bueno, por ahí yo estoy hablando, ustedes estarán entendiendo algo, algunos más que otros, algo de esto. Esto uno lo termina de entender cuando hace problemas. Por eso vamos un poco enfocado a hacer problemas. Bueno, acá está, esto es un resumen, ¿no? Lo que había comentado antes, la velocidad angular, el período y la frecuencia. Y estas son fórmulas, la fórmula que relaciona la velocidad angular con la velocidad tangencial. Bueno, esto léanlo. Ya lo habíamos comentado. Bueno, y acá habíamos hablado de, vuelvo a repetir esto que ya mencioné en la clase pasada, que es en estos problemas lo importante que uno tiene que hacer es identificar cuál es la fuerza centrípeta, mejor dicho, qué es lo que está funcionando de fuerza centrípeta. Entonces yo vuelvo a hacer algo que hice en la clase pasada. Voy a copiar esto en el Paint. Por ejemplo, vuelvo a repetir a lo que dije en la clase pasada. En este problema, que es un péndulo, va y viene, ¿no? En este problema yo tengo, a ver si lo puedo poner un poquito más grande esto, agrandarlo sin que se deforme tanto. Bueno, yo tengo las únicas fuerzas que tengo, que son las fuerzas de interacción, son el peso, ¿no? Tenía el peso así para abajo, y tengo la tensión. Vamos a ponerla en verde. Tenía estas dos fuerzas como las únicas fuerzas reales, o sea, de interacción. ¿Cuál es la fuerza centrípeta? Habíamos dicho que la fuerza centrípeta es la que se proyecta en la dirección del radio de giro, que en este caso es este. En este caso es esta dirección. Entonces, en esta dirección tenemos la tensión y tenemos el peso, mg. O parte del peso, mejor dicho. O sea, la dirección que yo tengo que considerar es esta que está acá. Esa es la dirección en la que tengo que proyectar todas las fuerzas presentes para descubrir cuál es la fuerza centrípeta o cuánto vale. Entonces, en esa dirección yo tengo la tensión completamente en esa dirección. Es decir, mi fuerza centrípeta por ahora es la tensión y es positiva porque apunta hacia el centro de giro, que es este.
Pero después tengo también una parte del peso, ¿no? Una parte del peso también se proyecta en esa dirección, que sería esta parte de acá, esto. Y esto, si uno considerase este ángulo, por ejemplo, podría considerar otro. Si uno considerase este ángulo que está acá, no sé, el ángulo A, por llamarlo de alguna manera, ese es el ángulo A. Esto, que sería el cateto adyacente, se puede sacar multiplicándole hipotenusa, que es mg, todo esto, por el coseno de A. Entonces, me quedaría mg multiplicado por el coseno de A. Pero todo este término, esta proyección, apunta hacia afuera, no apunta hacia el centro de giro, apunta hacia el otro lado. Entonces va con signo negativo. Y esto es importante, porque si no están bien los signos, la cuenta da cualquier cosa. Entonces la tensión, la fuerza centrípeta, es T menos mg coseno del ángulo A. Esto lo mencionamos en la clase pasada. Y bueno, uno sabe que esa fuerza centrípeta también se puede escribir como, por ejemplo, la velocidad al cuadrado dividido el radio. Entonces, una ecuación que uno seguro que va a tener que utilizar en este tipo de problema es esta. Fuerza centrípeta igual a b cuadrado sobre r, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estos problemas lo más importante es identificar qué es lo que está funcionando de fuerza centrípeta. Fíjense que no existe una fuerza más, además de la que están acá dibujadas, que sea aparte de estas, digamos, que sea la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es producto de estas que están aplicadas. Entonces, eso que mencioné es una de las cosas importantísimas que hay que saber, que si no a uno en un final no te aprueban si no lo respondes eso bien. ¿Está bien? Las fuerzas centrípetas son o están construidas con las fuerzas de interacción que ustedes conocen, ya conocían. Así que si a mí me preguntan cuáles son las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, y yo digo la tensión, el peso y la fuerza centrípeta, estoy diciendo algo mal, ¿no? Eso es importantísimo, lo quiero recalcar. Si me preguntan cuáles son las fuerzas aplicadas, son la tensión y el peso. Listo. La fuerza centrípeta no es una fuerza más aplicada, es el resultado de estas. En el otro problema, en este problema, que vamos a agrandarlo acá y lo vamos a copiar. En este problema, vamos a borrar esto. En ese problema que está acá, la trayectoria que hace este cuerpo es esta línea que está acá, esta circunferencia. Esto gira así el péndulo cónico, ¿no? Está girando así. Siempre, fíjense, para nosotros, ¿no?
para nosotros, la trayectoria está sobre un plano. Uno puede ponerla enteramente sobre un plano. Bien. Entonces, ¿qué es lo que funciona de fuerza centrípeta? Primero, ¿qué fuerzas hay aplicadas sobre este cuerpo? Bueno, tenemos el peso del cuerpo, así para abajo. Este es el peso. Y tenemos la tensión. Esto ya también lo habíamos dicho, pero lo vuelvo a repetir. Y estas son las únicas dos fuerzas aplicadas, no hay otra. O sea, tensión y peso como antes son las únicas dos fuerzas en este problema. ¿Qué es lo que funciona de fuerza centrípeta? Bueno, me dijeron que son las fuerzas que hay presentes proyectadas sobre el radio de giro. Pero, ¿cuál es el radio de giro en este problema? Bueno, esto también lo tienen anotado ahí en el PowerPoint. Y también es muy importante. Lo primero, es muy importante identificar cuál es el radio de giro. Porque lo que uno ve en los exámenes también es que ustedes se confunden. Dice, el radio de giro es este, que es el que une la masa con el punto respecto al cual gira. Pero en este problema, este no es el radio de giro. ¿El radio de giro no es el círculo que está marcado ahí? El radio de giro es justamente este punteado. Sí, es este. Claro, y siempre, digo, ¿no? Siempre el radio de giro nace desde el centro donde está girando nuestro objeto hacia donde la punta de la trayectoria de nuestro cuerpo, ¿no? Exactamente. Hay una definición como más precisa, que es que tu radio de giro está contenido en el plano de giro. ¿Cuál es el plano de giro? Es el plano que contiene a la trayectoria esta. O sea, esta circunferencia está en este plano, ¿no? Está en este plano de acá, ¿no? Este es el plano. Bueno, el radio de giro está contenido en ese plano y une, como dijiste vos, la masa con el punto, que entonces este punto va a ser el centro de giro, ¿no? Entonces, la fuerza centrípeta está metida acá. Tiene esta dirección. Siempre hacia adentro. Entonces, porque esto está girando. Si no estaría girando, ya no sé. No estaría hacia adentro, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que funciona en este problema de fuerza centrípeta? Bueno, habría que proyectar todas las fuerzas acá hay dos solamente. Habría que proyectarlas hacia el radio de giro, que ahora sabemos que es este. Que vuelvo a repetir, está contenido en el plano de giro. El plano de giro es este plano, que es todo este plano infinito, digamos, o si quieren, este círculo, ¿no? El plano que contiene a la trayectoria. La trayectoria es esta circunferencia que uno la podría puntear, ¿no? Esta circunferencia, bueno, vamos a hacer así, es la trayectoria. Bueno, ¿qué es lo que se proyecta ahí? Y el peso está a 90 grados de eso. O sea, el ángulo entre el peso y el radio de giro, estos 90 grados, ¿no?
O sea, no hay proyección de nada. No, digamos, no hace sombra esta flecha sobre esta otra dirección. No se proyecta, pero la tensión sí se proyecta. La tensión se proyecta y la proyección, bueno, voy a borrar esta beta que está acá, pero el ángulo era beta. Vamos a borrar algunas cosas más para que se vea, borramos esto también. Decía que la proyección es la de la tensión, esta que está acá. Dibujamos esto en punteado y en color negro. ¿Qué se proyecta de la tensión en esta dirección? Y se proyecta esta partecita. Eso. Eso es lo que se proyecta. Y eso es lo que está funcionando de fuerza centrípeta. En este caso, la fuerza centrípeta es la tensión por el coseno de beta, ¿no? O sea, en este caso, la fuerza centrípeta es T multiplicado por el coseno del ángulo beta. Bueno, vamos a poner ángulo B ahí. Esto sería lo que funciona de fuerza centrípeta. Lo más importante de este tema, lo que ustedes tienen que saber, si no, no pueden arrancar, es eso, digamos. O sea, ¿qué es lo que funciona? ¿Cómo escribir la fuerza centrípeta? Porque después la fórmula, bueno, está acá. La fuerza centrípeta es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Una de las fórmulas posibles. Profe, Sí. es lo mismo que aceleración centrípeta, ¿no? Bueno, la fuerza centrípeta es Porque la fórmula- masa por la aceleración centrípeta. Entonces, tu aceleración centrípeta es un vector que apunta en la misma dirección y sentido que la fuerza, que esto, ¿no? Que la fuerza centrípeta. Sí. A ver, decir que una fuerza, lo mismo con aceleración, está mal, ¿no? Porque una fuerza es la masa por la aceleración. Pero yo entiendo que vos estás diciendo que si este es el vector fuerza centrípeta, tu aceleración centrípeta es un vector múltiplo de este, es decir, apunta en el mismo sentido y está en la misma dirección. Bueno, lo digo porque la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre R, como Sí, no, acá me olvidé. Sí, perdón, me olvidé la masa, ¿no? Sí, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Morales. Morales, gracias, Morales. Me olvidé la masa. Qué tonto. Y quizás antes también me lo olvidé la masa, fíjense, ¿no? Cuando puse antes en el caso del péndulo, seguramente me olvidé la masa, porque no me acuerdo haberla escrito. Por eso vos lo decías, mirá qué cosa, ¿eh? A veces uno sigue pensando que está hablando correctamente y, bueno, perdón, eso es la fuerza centrípeta. No es tan grave por lo que decía, la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta apuntan en la misma dirección en sentido. Lo importante para hacer estos problemas bien, bueno, si uno se olvida la masa no importa. No, hay que ponerlo la masa, obviamente. Lo más importante es identificar la fuerza centrípeta y escribirla, ¿no? Bueno, en este también habíamos hablado, en la práctica seguramente algo de este verán, o veremos acá, no sé. Volví a mencionar estos dos para quizás mencionar lo más importante que tiene este tema,
que es saber que las cosas doblan porque alguien las tironea hacia el centro de giro, es decir, porque existe una fuerza centrípeta, y saber cómo escribirla esa fuerza centrípeta. Saber cómo escribirla. Bueno, después acá está lo que les dije antes, ¿no? ¿Cómo se define el plano de giro? Bueno, es lo que contiene enteramente la trayectoria y también contiene al puntito que es el centro de giro. Acá está otra vez bien escrito, con masa y todo. Acá está otra vez el ejemplo del péndulo, que lo pueden ver, ¿no? Después, ¿cómo se define el eje de giro? Bueno, el eje de giro en este caso es una línea recta que pincha el plano de la pantalla, ¿no? Que pasa por acá. Eso es una recta perpendicular al plano de giro. Y esta que está, a nosotros ahora eso no nos interesa, eso sí va a ser importante en la siguiente física, trabajar un poco más vectorialmente con el movimiento circular. Por ahora el eje de giro no es tan importante, y por ahora más importante es esto, que es el radio de giro, ¿no? Bueno, que como dice acá, es el segmento que une al móvil con el centro de giro. Bueno, siguiendo con esto, está el problema del que hablamos recién. Fíjense, ya sé que lo repetí la clase anterior y me gasté hoy 30 minutos en volver a repetir esto, pero lo repito porque realmente lo digo, sin ánimo de nada. Parece que la gente se olvida de esto después. Esto es lo más importante del tema. Si no podemos escribir esta fuerza centrípeta, no podemos hacer el ejercicio. ¿Está bien? Es lo más importante del tema. Bueno, acá está el del peralte que dije antes también, ¿no? Acá también primero está, digamos, la trayectoria, que es esta circunferencia que se ve acá, ¿no? Esta contiene el plano de giro, o sea, es una trayectoria plana, que es el caso que nosotros vemos. En la vida real puede no ser así. Algo puede tener un movimiento bastante complejo, como el movimiento que hacemos nosotros en el planeta Tierra, porque la Tierra rota sobre el eje, ahí tenemos un giro de rotación, pero además hay otro giro, que está el de traslación en torno al Sol. Entonces hay un punto sobre el planeta Tierra, cuando gira, no realiza una cosa plana, como esta, que es la que vamos a ver nosotros, ¿no? Realiza una cosa bastante compleja. Bueno. Una elipse. No, más que una elipse. O sea, la Tierra realiza una elipse en torno al Sol. Pero claro, yo digo un punto sobre, por ejemplo, una persona vista desde el Sol. Supongamos que hay alguien sentado en el Sol y mira a una persona que hay en la Tierra. Ve que la persona rota en torno a un eje, que es el eje de rotación terrestre. Pero además gira en torno al Sol. O sea, tiene dos giros combinados. Que es algo que nosotros no vamos a estudiar. No vamos a ver. Cuando uno mira un planeta, mira el planeta Marte, mira todos los planetas. Los planetas, la gente piensa que uno lo mira con el telescopio y el planeta hace una cosa sencilla, hace un círculo. O sea, que uno lo mira y uno lo ve. Va a ver si me sale lo ve hacer esto, ¿no? Un círculo así, girando así, ¿no? Pero si uno mira el planeta Marte hace esto. Visto desde la Tierra, ¿no? Porque está metido en esta trayectoria el giro que hace la Tierra y el giro del planeta Marte.
¿Está bien? Eso nosotros no lo vamos a ver. Pero me refiero que los movimientos pueden ser más complicados. No, pueden que no sucedan en un plano como van a ser nuestros casos, ¿no? Así que nuestro caso es bien fácil. Está el plano, ahí está. El plano es el que contiene la trayectoria. En ese plano tiene que estar la fuerza centrípeta. Una vez que obtengo el plano y veo el centro de giro, y la liñita que une el cuerpo con el centro de giro es el radio de giro, se termina el problema. Ahí tengo que tirar todas las fuerzas contra ese radio de giro, las tengo que proyectar en ese radio de giro. En este caso la normal, multiplicándola por el coseno, la bajo acá abajo. La fuerza de rozamiento, multiplicándola por el coseno de este ángulo, la bajo y me queda esto. Y esta, que está a 90 grados de esta línea, el peso no se proyecta. Bueno, y eso es todo. Si ustedes saben hacer eso, conocen les va a ir bien en movimiento circular, que es un tema importante, no es un tema menor. Bueno, acá hay otro ejemplo que ya está relacionado. Vamos a ver, bueno, voy a agrandar esto porque ahora estoy laburando con esto en chiquito. Otro ejemplo que es interesante porque, bueno, el título se lo puse yo así. Cómo calcular cuánto pesa el Sol sin moverse de su escritorio, ¿no? Es interesante porque me permite saber cuánto pesa el Sol haciendo una cuenta en un cuaderno, en media carilla, con estos conceptos. Fíjense lo importante de esto, ¿no? Bueno, en el problema en sí, el problema es el Sol y la Tierra. Ya sabemos que se ejercen fuerzas enormes. Si no estuviese esta fuerza que hace el Sol sobre la Tierra, obviamente la Tierra seguiría de largo y todos los planetas seguirían de largo. El Sol tiene que hacer fuerza sobre todos los planetas que lo rodean y por ende cada planeta también hace fuerza sobre el Sol. Debido a eso, fíjense que que el movimiento circular está como un capítulo de la dinámica, ¿no? Porque estamos hablando de fuerza siempre. Debido a eso, bueno, el Sol no gira. El Sol gira en torno a sí mismo, da una vuelta cada 25 días, si mal no recuerdo. Pero claro, cada planeta le hace fuerza al Sol. Y al final el Sol termina girando retorciéndose, así como una plastilina que se retorce para todos lados debido a todos los planetas que tironean de él y él tironea de esos planetas. Y gracias a eso los planetas giran. Bueno, supongamos que la Tierra gira haciendo una circunferencia en torno al Sol, que no es así, pero es más o menos así, es una circunferencia prácticamente. Es como dijo acá un chico, una elipse, pero no importa. Es una elipse de tan poca excentricidad que es una circunferencia. O sea, podemos aplicar lo que nosotros sabemos acá. Entonces, ¿qué es lo que funciona de fuerza centrípeta? Bueno, la fuerza gravitatoria, esta fuerza, ¿no? La fuerza de gravedad que hace el Sol contra la Tierra, que hace que la Tierra gire, ¿no? La trayectoria es una circunferencia. Entonces, acá es clarísimo, la fuerza centrípeta que está, fíjense, este es el radio de giro, que une al centro de giro con la cosa que gira. Esa fuerza centrípeta está totalmente contenida en el radio de giro, no hay que proyectarla, y es la gravitatoria porque no hay otra fuerza que el Sol le haga a la Tierra, no hay un hilo. ¿Está bien? No hay un hilo que une las dos cosas, ¿no? Entonces, esa fuerza gravitatoria ya sabemos que se escribe como la constante universal de gravitación por la masa del Sol por la masa de la Tierra sobre la distancia Tierra-Sol al cuadrado. Y esta es la fuerza, lo que funciona de fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta también la podemos escribir, por otro lado, como la masa de lo que gira, en este caso la Tierra, por la velocidad al cuadrado sobre la distancia. La velocidad con la que gira la Tierra. Bueno,
Si ustedes hacen la cuenta, es decir, la fuerza centrípeta, que es masa, velocidad cuadrada sobre el radio, es en este caso la gravitatoria, bueno, de acá la masa de la Tierra se simplifica con la masa de la Tierra, ¿no? Paso este D acá arriba, ¿no? Hago las cuentitas, despejo la velocidad de la Tierra al cuadrado. De esta cuenta puedo despejarla. Perdón, despejo la velocidad de la Tierra al cuadrado. Me queda la velocidad de la Tierra al cuadrado acá, el otro se simplificó, MT se va con MT, acá una D se va con una D de acá, ¿no? Y me queda al final esto, me queda una relación entre la velocidad de la Tierra al cuadrado y la distancia Tierra-Sol. Bueno, el ser humano empleó un tiempo relativamente importante y toda una empresa gigante en conocer la distancia de la Tierra al Sol. Hay un documental muy lindo para ver que se llama El tránsito de Venus, una cosa así, que cuenta la historia de que sucedió hace en 1800, 1700 y pico, no me acuerdo bien, cuando aparece en la época de la Ilustración, donde hubieron varias expediciones científicas a medir cómo Venus pasaba por delante del Sol. O sea, Venus se veía pasando por delante del Sol como un puntito, y medir ese pasaje desde diversos ángulos permitió calcular con bastante precisión la distancia Tierra-Sol, que son 150 millones de kilómetros. Por otro lado... ¿Fue en el 2012, puede ser? ¿Cómo? ¿Fue en el 2012, puede ser? ¿En el 2012? Sí. No. Esto se midió... La primera vez que se hizo se midió en el 1800, más o menos. Claro. Ahí en el 2012 puede ser que haya habido alguna medición bastante más precisa. Claro, porque es que lo acabo de buscar y aparecía el tránsito de Venus del 2012 y aparece un proyecto súper ambicioso. Ah, bueno, puede ser. Puede ser que se esté buscando medir... Yo voy a buscar el documental si quieren y les dejo el link. Es muy entretenido, dura 45 minutos, una hora. Sí, por favor. Y sí, está muy bueno porque ahí muestran que las expediciones de científicos que fueron a varios lugares del planeta Tierra, algunos se los comieron los indios, otros se murieron por la picadura de la serpiente, bueno, los tipos hacían lo que podían, pero es muy interesante. El hombre y hubo mucha gente, muchos matemáticos haciendo cuentas, ahí las cuentas había que hacerlas a mano. Estoy hablando de cuentas de trigonometría, de trigonometría que cualquiera de ustedes podría hacer. Lo que pasa que serían medio kilométricas las cuentas. Mucha gente dedicó muchos años, o no sé si años, varios meses seguro, a hacer esas cuentas y se pudo medir una cosa realmente muy importante que fue la distancia de la Tierra al Sol, porque después eso permitió calcular la distancia de la Tierra a un montón de otros lugares, de otros planetas, estrellas, etc. Lo que dice el compañero, que es muy probable que en el 2012 se haya querido hacer mediciones mucho más precisas, ahora que hay mucho más tecnología. Por ejemplo, midiendo la distancia de la Tierra al Sol, es muy fácil medir la distancia de la Tierra a la Luna. Y eso se hizo. Se empezó a medir la distancia de la Tierra a todos los planetas vistos en ese momento. Pero hoy en día la distancia Tierra-Luna, como en el año 69 se dejó un espejo en la Luna, hoy en día la distancia Tierra-Luna se mide de una manera ultra precisa, midiendo el tiempo que tarda en ir y volver un láser, un rayo láser que es disparado de la Tierra, pega en ese espejo que se dejó en la Luna y vuelve a la Tierra. Y con un problema de cinemática 1, que es simplemente el espacio,
la distancia, ¿no? Es la velocidad por tiempo. Con eso uno saca la distancia Tierra-Luna. Conoce la velocidad con la que viaja la luz con muchísima precisión hoy en día, y el tiempo de vuelta a un rayo de luz, y con eso saco la distancia a la Luna. Y hoy estoy viendo que la Luna se aleja de nosotros 1 centímetro por año o algo así. Algo que, bueno, no vamos a hablar mucho más de todo esto, pero que es nefasto para nosotros, porque en algún momento, cuando la Luna nos deje, se va a desestabilizar el giro terrestre y se va a terminar la humanidad, ¿no? El clima va a ser incontrolable, etcétera. Bueno, volviendo a este problema, con esa distancia y la velocidad terrestre que también se calculó, y esto también tiene una historia realmente interesante, porque cuando el ser humano quiso calcular la velocidad de la Tierra, se encontró que la Tierra, la cuenta le daba 0. Esto era insólito, ¿no? Bueno, y ahí había otro error que dio origen a una de las teorías más importantes de la física. Yo diría una de las 2 teorías más importantes de la física, que es la relatividad general de Albert Einstein. Ese supuesto error, que no era tal, dio origen a esa teoría. Entonces, con estas 2 magnitudes medidas, más o menos medidas, en una época temprana, se pudo, reemplazando acá, calcular lo que pesa el Sol, por lo menos su masa, ¿no? El Sol pesa 2 quintillones de kilos. Un 2 seguido, como, bueno, acá lo puse, un 2 seguido de 30 ceros. Entonces, uno para pesar al Sol no tiene que ir a ponerlo sobre ninguna balanza, porque además habría que, eso no estaría bien, pero sino que lo puede hacer utilizando lo que vimos nosotros en el movimiento circular. Y bueno, y estos datos, que son cosas que el ser humano hizo, que en algún momento dedicó la ciencia para obtener esos valores, ¿no? Profe, Sí. si pusieras una balanza, estarías midiendo el peso de la balanza. No claro, el peso del Sol. exacta, por eso dije que no sería del todo correcto, porque la balanza se vería atraída por el Sol y uno estaría midiendo el peso de la balanza, ¿no? Claro. Si es que no se funde. Pero bueno, sería, por ejemplo, bueno, supongamos que uno pueda agarrar al Sol, lo pone acá en una balanza que está arriba de la Tierra, y bueno, ahí habría también problemas, pero Claro. por eso decía, bueno, es una medida de la masa solar, desde acá, desde el escritorio, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, ahora volviendo un poco más a la Tierra, había un típico problema que se tomó más de una vez en los exámenes, que es el chico que gira, un chico, que es este que está acá, esto es una calecita y gira sobre una calecita, bueno, como bien dice acá, dando 2 vueltas en 1 minuto. Generalmente en los problemas de circular van a tener alguna frase, como por ejemplo esta, gira dando 2 vueltas en 1 minuto, de la cual van a tener que saber con qué está ligado eso. ¿Qué será? ¿La frecuencia? ¿El período? Porque fíjense que para hacer los ejercicios, generalmente, no digo siempre, pero generalmente, vamos a la hojita anterior, yo necesito este datito, la velocidad, porque necesito la fuerza centrípeta, escribirla de alguna manera. Para escribir la fuerza centrípeta necesito el dato de la velocidad, por ejemplo. Y la velocidad es, por ejemplo, omega por r, donde omega es la velocidad angular. Entonces, bueno, vamos a ver concretamente en este problema. Entonces hay un pibe que gira sobre la calecita y la calecita da 2 vueltas en 1 minuto. Y el chico está en reposo a 1,5 metros del centro de la calecita.
Bueno, vamos a copiar este problema ahí. Bueno, no sé si lo voy a copiar. Igual está hecho el problema en la hoja. Pero otra vez, ¿no? La trayectoria que hace el pibe este es una circunferencia, ¿no? Es una circunferencia que está contenida en el plano de la calecita. Y entonces el radio de giro ya sé que tiene que unir al chico con el centro de giro, y ese radio de giro va a estar en el plano de la calecita. Sí, una vez que ubico el radio de giro, voy a dibujar esto así, ¿no? Voy a dibujar esto visto desde arriba, que es lo que uno puede hacer. Acá tengo al chico. La trayectoria es este círculo, esta circunferencia que yo dibujé. El plano de giro, entonces, es el plano de la hoja esta, ¿no? Del Paint. Bueno, quiere decir que el radio de giro va a estar contenido en ese plano. Estoy girando respecto de este punto acá del centro de la calecita, y entonces el radio de giro va a ser este. Quiere decir que la fuerza centrípeta seguramente va a estar apuntando hacia adentro. Esa va a ser la fuerza centrípeta. Ahora, como me dijeron antes, como les dije antes, esa fuerza tiene que ser, está hecha, vamos a decir así, hablar vulgarmente, está hecha de las fuerzas reales del problema. ¿Cuáles son las fuerzas reales del problema? Bueno, una fuerza real es el peso del pibe. Vamos a ponerlo así para abajo. Y más gorda si se ve. Este es el peso. ¿Qué otra fuerza real hay? Bueno, está el peso porque está la Tierra. O sea, el peso es la interacción entre el chico y la Tierra. Pero este chico no está en el aire, está arriba de un plano, que es el de la calecita. O sea, está sobre una superficie. Y las superficies ejercen otro tipo de fuerza, que es la normal. Entonces, además del peso, está la fuerza normal. Entonces acá tenemos el peso y acá tenemos la normal. ¿Se proyectan estas fuerzas sobre el radio de giro? ¿Qué les parece a ustedes? Porque si no se proyectan sobre el radio de giro, quiere decir que me falta una fuerza. A ver, la normal está a 90 grados del radio de giro, o sea, este ángulo es de 90 grados. Ese ángulo es de 90 grados. No se proyecta, porque la proyección siempre se hace multiplicando la fuerza por el coseno.
O sea, la normal por el coseno de 90, coseno de 90 es 0. No se proyecta. Y lo mismo le pasa al peso. El ángulo este que está acá es 90 grados. Entonces no se proyecta tampoco. Y entonces no hay fuerza centrípeta. Mentira, porque si no hay fuerza centrípeta, este pibe no podría estar doblando. Está doblando porque la calecita, cada punto de la calecita dobla, ¿no? Gira. Y para doblar, como dije al principio, alguien lo tendría que tironear para adentro, sostenerlo. ¿Quién lo sostiene entonces? ¿Qué otra fuerza no puse? Bueno, el chico está sobre una superficie y cuando uno entre una cosa, entre un cuerpo apoyado en una superficie, puede entre el cuerpo y la superficie haber una fuerza de rozamiento. Y la tengo que poner la fuerza de rozamiento. ¿Y para dónde va a apuntar? Y seguramente para el centro, porque si ninguna fuerza de las que ni la normal ni el peso apunta hacia el centro, este pibe no puede doblar. La otra fuerza que me faltó es la de rozamiento. Entonces esa tiene que apuntar hacia el centro. Entonces acá la fuerza centrípeta, que es esta, lo que está funcionando de fuerza centrípeta es el rozamiento. O sea que esto que está acá es el rozamiento. ¿Qué rozamiento? ¿Estático o dinámico? El chico se mueve. Sí. Pero el chico, respecto de la superficie de la calecita, no se mueve. Está quietito sobre la superficie de la calecita. Por ende, el rozamiento es estático. El pibe se mueve para alguien que está afuera. Pero el rozamiento es estático o dinámico, dependiendo si el cuerpo se mueve respecto de la superficie. Por eso uno habla de deslizamiento más que movimiento. El chico está en movimiento, pero no desliza respecto de la superficie de la calecita. Por eso este rozamiento que aparece es estático. Bueno, con lo que comenté recién, eso es el 80% del problema. Bueno, hay otros datos, sí. Ahora vamos a ver los otros datos, porque el pibe da, no me acuerdo cuántas vueltas dan en un minuto o algo así, ¿no? A ver si está. 2 vueltas en un minuto. El chico da 2 vueltas en un minuto. Y eso me permite para obtener, por ejemplo, no sé, la velocidad angular o la frecuencia o el período. Como me están hablando de tiempo, seguramente lo puedo ligar con el período. Y también me están hablando de vueltas por minuto, o sea que también puedo pensar en la frecuencia. Bueno, ahora vamos a ver eso. Vamos a agrandar otra vez esto. Pero una de las cosas más importantes de ese problema, después en la práctica obviamente van a ser más problemas de circular. Entonces es esa. Primero identificar qué es lo que funciona de fuerza centrípeta.
Pero además, por ejemplo, como después en las fuerzas centrípetas aparece la velocidad, etcétera, etcétera, uno tiene que sacar o el periodo o la frecuencia. Por ejemplo, la frecuencia, yo acá obtuve la frecuencia, dice doy 2 vueltas en 1 minuto. Es decir, la frecuencia es como el número de vueltas por unidad de tiempo. Entonces pongo 2 vueltas y en vez de minuto, bueno, lo pasé a segundos. 2 vueltas en 60 segundos. O sea, simplifico acá, es 1 vuelta en 30 segundos. Y 1 dividido 30 es esto. Dividido segundo me da eso como frecuencia, 0,033 Hz. Fíjense que si uno da vuelta a este número, o sea, hace 1 sobre 0,033, me da el periodo, 30 segundos. Algo que yo ya sabía, porque si da 2 vueltas en 60 segundos, para dar una vuelta empleó 30 segundos. Profe, Sí. ¿no hay problema si trabajamos los hercios con notación científica cuando son números chiquitos? No hay ningún problema. Al contrario, por ahí es un beneficio para ustedes. Sí, pueden hacerlo, sí, tranquilamente. Es que ya es la costumbre de química. Bueno, mejor. Sí, el que sepa hacerlo bien lo puede hacer en notación científica y va bárbaro. Bueno, entonces tengo la frecuencia, tengo el periodo también, porque una vez que tengo la frecuencia lo doy vuelta y es el periodo, o una vez que tengo el periodo lo doy vuelta y es la frecuencia. Y después tengo el otro importante que ustedes tienen esta fórmula, que es el omega, no hace falta saber dónde salió, no importa. El omega es 2pi sobre el periodo, entonces saco el omega. Quiere decir que el chico da 0,21 radianes por segundo. Es decir, este es el ángulo en radianes, 0,21 radianes, son 0,21 por 57 grados, ¿no? Da, no sé, más o menos unos 10 grados por segundo, eso es lo que gira. Bueno, un detalle es que, supongamos que este sea el chico, o este, y la calecita gira así. Si el chico barrió 10 grados, por ejemplo, supongamos que alfa sea 10 grados en 1 segundo, todos los puntos barren el mismo ángulo, ¿no? Estén más cerca del centro o más lejos. O sea, si la calecita vamos a un punto de por acá, cuando ese punto gira, qué sé yo, cuando ese punto gira respecto del centro, no sé, este ángulo 20 grados, que yo, o 10 grados, pongamos que este ángulo es en 10 grados, bueno, un punto de por acá tiene que girar lo mismo, ¿no? En ángulo, digo. Porque la calecita tiene la superficie que es sólida, no se retuerce, no hace nada raro. Entonces todos los puntos giran el mismo ángulo, un punto por acá abajo. Un punto por acá abajo también giró en 1 segundo este ángulo, 20 grados, por ejemplo, 10 grados, no sé lo que sea. Entonces la velocidad angular de cada punto es la misma, ya sea que el punto esté cerca del centro o más alejado del centro. Lo que cambia es su velocidad tangencial. Este punto va más rápido que este. O sea, este punto viaja con esta velocidad, por ejemplo.
y este puntito que está acá viaja con una velocidad más chiquita. Pongamos con esta. La velocidad siempre es perpendicular al radio de giro, tanto acá como acá. Y si uno se aleja más, la velocidad con la que gira el punto que está más lejos es mayor. Esa velocidad depende del radio de giro, porque la misma fórmula lo dice, ¿no? La velocidad tangencial es omega por el radio. Si yo subo el radio, subo el valor de omega. Si yo subo el radio, subo el valor de la velocidad tangencial. Bueno, acá lo puse explícitamente. Todo punto posee la misma velocidad angular, solo pueden diferir en la velocidad tangencial. Bueno, entonces después lo otro es lo que ya dije también, que es que lo que funciona en este problema de fuerza centrípeta es la fuerza de rozamiento, que en este caso es estática. Acá lo dice, ¿no? La fuerza centrípeta es la fuerza de rozamiento estático. Bueno, entonces una vez como antes, ¿no? Que uno tiene identificada quién es, escribe las ecuaciones del movimiento de este punto. Bueno, en esta dirección no pasa nada, es decir, que la puse para decir que la normal y el peso se compensan, porque el pibe no salta ni tampoco se hunde en el suelo de la calecita. Entonces de acá uno despeja la normal, por ejemplo. Y de la otra dirección importante, que es la dirección del radio, que acá yo la llamé así, y que uno la podría llamar la dirección radial. En esa dirección radial aparecen las ecuaciones de la fuerza centrípeta. Como habíamos dicho antes, la fuerza centrípeta, que en este caso es la de rozamiento, vale la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, esta ecuación, que es una ecuación de fuerza, es también parte de la segunda ley de Newton en la dirección radial. Esta es parte de la segunda ley de Newton en la dirección, qué sé yo, vertical, por llamarla de alguna forma. Yo necesité escribir la segunda ley de Newton en esta otra dirección porque necesito la normal, porque ya sé que la fuerza de rozamiento está relacionada con la normal. Por lo menos la fuerza de rozamiento estático máxima es mu por la normal. Entonces, lo que me pregunta el problema es, bueno, la primera parte la hicimos, calcular el período, la frecuencia y la velocidad angular, eso lo vimos. Realizar un teorema de cuerpo libre y calcular cuánto debe valer la fuerza centrípeta. Y acá sigo preguntando, indicando su módulo, dirección y sentido, y con qué fuerza o fuerzas está relacionada. Bueno, el módulo es lo que vamos a calcular. La dirección y el sentido ya sabemos que es la dirección radial. ¿Y con qué fuerza se relaciona? Y en este caso con la fuerza de rozamiento. ¿De qué tipo es el rozamiento? Y estático, porque no hay deslizamiento entre el chico y la calecita. Pero si yo estoy acá afuera, veo que el chico se mueve, ¿cómo va a ser rozamiento estático? Porque que sea estático dinámico no depende exactamente del movimiento del bloque, sino del movimiento del bloque o de lo que sea en relación con la superficie. Si, como pasa en este caso, el chico no se mueve en relación a la superficie de la calecita, el rozamiento es estático.
Si patinara, sería dinámico. Bueno, entonces, volviendo acá a la cuentita, me queda que la fuerza de rozamiento, entonces ya sé la estática, y vale, bueno, la masa, que en este caso es 14 kilos, la velocidad al cuadrado, la velocidad la saqué porque había calculado antes el omega, tengo el radio, y la velocidad es omega por r. El omega era esto, 0,21 sobre segundo, el radio es este. Y cuando hago la cuenta me da la velocidad. Entonces acá me queda la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y eso me queda 0,86 newton. Esa es la fuerza que es lo que vale la fuerza centrípeta. ¿Está bien? Ahora, uno podría preguntarse, que no está la pregunta acá, pero podría ser pregunta de un problema. La fuerza esta de rozamiento llega a tener este valor, puede llegar a valer 0,86 newton, porque si puede llegar a alcanzar ese valor, perfecto, el pibe se quedará girando sobre la calecita. Si no, se va a patinar, obviamente. Y este valor, ¿cómo se calcula? El máximo valor que puede tener la fuerza de rozamiento estático. Y es mu por la normal, ¿no? ¿Está bien? Es mu por la normal. Entonces, si a mí me dan el mu, yo podría saber si efectivamente el pibe puede girar a esas vueltas por segundo o no. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos? Hoy el miércoles tienen que hacer ejercicio de circular para entender todas estas cosas. Bueno, yo no quiero decir más nada. Hoy fue como una especie de medio repaso y ver un problemita más. Y hay que avanzar de a poco. Entonces vamos a detener la grabación aquí.